Comenzamos esta charla de adoración eucarística en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Sagrado Corazón de Jesús, Señor Santo, Divino, que te entregas en el sacramento del amor, para que te adoremos, para que te ensalcemos, para que nos alimentemos también contigo y tengamos la fuerza necesaria para seguir tu camino. Bendice este encuentro con nuestros hermanos ministros extraordinarios de la comunión, para que crezca nuestro amor a ti, que estás presente y vivo en la Eucaristía. Y esto te lo pedimos orando como tú mismo nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y como el Señor siempre está unido a María, también la invocamos a ella con las palabras del ángel y de Santa Isabel. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tomen asiento. Bien, queridos hermanos, el tema que vamos a ver hoy de la adoración eucarística es muy especial para nosotros en San José de la Mariquina, porque ya hace años que, gracias a Dios, está funcionando la capilla de adoración perpetua, que fue un pedido que nos hizo el obispo de nuestra diócesis, nuestro pastor Monseñor Francisco Javier Steckmayer, un pedido que nosotros acogimos con confianza porque no sabíamos muy bien cómo se puede implementar una capilla de adoración perpetua, pero con sencillez y confianza dijimos sí. Y entonces todo se fue dando, se fue generando la ayuda necesaria, la capacitación y todo, y sobre todo las personas que están dispuestas a venir a adorar a Jesús día y noche en la capilla. ¿Cuántos años lleva ya la capilla? Alrededor de 5 años. 5 años. Hemos pasado momentos mejores que otros, ¿no es cierto? Porque no es fácil una empresa así en la pandemia, y seguimos adelante con la adoración, y la verdad es que ha dado muchos frutos. Así es que yo me congratulo de haber aceptado este pedido del obispo, y creo que tenemos entonces ahí una experiencia para compartir con ustedes en este día. Por eso el tema que se me ha pedido, la adoración eucarística, está basado en esta experiencia y también en algunos otros datos que les pueden servir a ustedes, más de doctrina, de la Sagrada Escritura, y algunas recomendaciones más prácticas que después podemos comentar. Eso sería la exposición. Bien, en primer lugar, quisiera decir que para un ministro extraordinario de la comunión, la Eucaristía es todo, ¿no es cierto? Bueno, debería ser para todo cristiano que Jesús en la Eucaristía es nuestro mayor tesoro, porque la Eucaristía es Dios mismo, es Dios que está presente con nosotros, y si pudiéramos verlo tal cual es, estaríamos postrados ante su presencia, llenos de amor, de espíritu de adoración. Sería una felicidad que solo se compara con la de los santos que ven a Dios cara a cara en el cielo. Pero a nosotros nos compete en esta vida vivir de fe. Y esa es una gracia, porque es un mérito que podemos tener. Entonces, si nosotros logramos captar que Jesús está presente en la Eucaristía,
nos hacemos acreedores, queridos hermanos, de una gran bienaventuranza. Felices los que creen sin haber visto. Porque no estamos viendo a Jesús. Y sin embargo, lo estamos adorando en la Eucaristía, lo estamos reconociendo en la Eucaristía. Y Jesús se va a poner tan contento el día que nos llame a su presencia porque nos va a decir, ven bendito de mi Padre, porque tú me reconociste en el mundo y delante de los demás, yo ahora te reconozco delante de mi Padre y de toda la corte celestial. Ven a tomar parte del patrimonio que has heredado junto con tus hermanos en la iglesia celestial. Entonces va a ser una alegría muy grande poder estar con Jesús y esas horas que nosotros hemos invertido en este mundo, ese tiempo que hemos entregado para acompañar al Señor en la adoración eucarística, lo vamos a ver incluso como muy poco. Vamos a decir en el cielo, ¿por qué no estuvimos más ahí ganando méritos, ganando gracias, estando con el Señor? Porque no hay nada más hermoso que le pueda ocurrir a un ser humano que estar ante la presencia de su Dios, que es nuestro Creador. Pero claro que todo esto significa dar un salto de fe y decidirse para poner a Cristo en el primer lugar. Cuando tomamos esa conciencia, nos damos cuenta que dedicar 1 hora a la semana para adorar al Señor en la capilla de adoración perpetua es muy poco en realidad, no es nada. Y ese horario se cumple con mucho, mucho amor y con mucha alegría también, porque así como uno tiene tantos compromisos en la vida, ¿por qué no asumir un compromiso serio y formal, ojalá para siempre, ¿no? Con el Señor, para estar a solas con Él, simplemente con Él? Algo que se gana también con la adoración al Santísimo es que nosotros estamos con el Señor, claro, y con la Santísima Virgen. Porque cuando nos unimos a Cristo, también nos unimos a la Madre. Es imposible separar a Jesús de María. Además que Jesús tomó de María Santísima su cuerpo y le comunicó a ella, la hizo participar de su divinidad. Por eso ella es Madre de Dios. Pero ¿de dónde sacó su humanidad Jesús? De su mamá, de María. Por eso Jesús es verdadero Dios, pero es verdadero hombre. Entonces, en este tema del cuerpo de Cristo, no podemos dejar de lado a la Santísima Virgen, ¿no? Porque Jesús nunca se va a querer separar de su madre. Entonces, sepamos que cuando estamos ante la presencia de Jesús y lo reconocemos así, también la madre está presente ahí. Así que estamos ante la presencia de Cristo, de la Virgen, y sin duda delante de muchos ángeles, porque si bien nosotros no sabemos adorarlo como corresponde, los ángeles nos acompañan para poder suplir esa carencia que nosotros tenemos de falta de devoción, y ellos nos están apoyando, ¿cierto?, adorando al Señor. Entonces están los ángeles, y ¿por qué no decir, nos unimos a toda la iglesia celestial que tiene como único cometido en el cielo adorar al Señor? Así es que eso como introducción, y quisiera partir ahora con la Sagrada Escritura. ¿Por qué es importante adorar a Cristo? ¿Ya? ¿Eso está en la Biblia o no está en la Biblia? ¿Que es importante adorar a Jesús? Sí, lo dice explícitamente. Por ejemplo, en Mateo 2, versículo 11, dicen los Reyes Magos cuando visitan a Herodes: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en Oriente y hemos venido a adorarlo. Entonces, ¿qué es lo que corresponde que debe hacer todo ser humano? Porque ellos ni siquiera eran judíos, menos cristianos, pero eran hombres de buena voluntad. Pero si uno tiene conciencia de que tenemos la dicha de estar ante la presencia de Dios, nuestra primera actitud es adoración. Adoración, que significa, se traduce en griego con el término latría. Latría es adoración. En cambio, a los santos no los adoramos, ¿cierto? Pero sí los honramos, los veneramos.
Y el término que se utiliza en la iglesia, que viene del griego, es dulia. Dulia es venerar, honrar. A la Virgen no la adoramos, sino que la veneramos. Pero el culto que le debemos a la Virgen es inmensamente superior al de los demás santos, ¿ya? Porque la Virgen es madre de toda la iglesia y es madre de Dios. Entonces, el culto que se le da a la Virgen es de hiperdulía, que significa veneración, pero algo más que veneración, porque hiper significa algo muy grande. Y a San José le debemos protodulía. Proto significa primera. Primera veneración al primer santo que veneramos nosotros es a San José. Porque San José es el padre de toda la iglesia. Es papá espiritual de cada uno de nosotros, ¿ya? Y él tiene la misión de custodiar nuestro camino hacia la santidad. Y si San José junto con la Virgen fueron los primeros que adoraron al niño Dios cuando vino a este mundo, ¿quién mejor nos puede enseñar a adorar a Jesús que San José? Entonces San José y la Virgen son nuestros grandes maestros en cómo debemos tratar a Jesús. Otro texto que aparece en Juan 9, versículo 35 al 38, es cuando se cura al ciego de nacimiento, ¿no? Cristo le pregunta, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Y este ciego dice, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo, lo estás viendo, el que está hablando. Ese es. Y él dijo, creo, Señor, y lo adoró. En Juan 9, 38, era un ciego de nacimiento que cuando ve a Jesús, ¿cierto? Jesús le dice, ¿quieres creer en el Hijo del Hombre? Quiero, Señor. Entonces dice, yo soy. Le creyó, porque le había hecho el milagro. ¿Y qué es lo que hace él? Lo adora. Lo adora. Entonces también nosotros hemos recibido tantos favores de Jesús. ¿Cómo no lo vamos a adorar? Otro texto que encontramos en Mateo 14, 31 al 33, de parte de los discípulos, que podríamos decir, cuando uno está muy acostumbrado a frecuentar la misa o tener la dicha, como ustedes, de tomar con sus manos el cuerpo de Cristo, ¿ya? Que es un privilegio extraordinario, ¿no es cierto? Porque ese privilegio de tomar a Jesús con las manos está reservado para los ministros consagrados, ¿no? Por algo que en la ordenación sacerdotal se le ungen las manos con el crisma al sacerdote, ¿sí? Para que con sus manos él pueda manipular esta especie sagrada. Entonces, solamente en buenos términos, digamos, viviendo la fe como corresponde, lo debería tomar el sacerdote. Esto de la comunión en la mano es algo, una excepción que la Iglesia ha puesto, ¿no? Pero lo bonito es que uno pueda recibir a Jesús, ¿no es cierto?, del sacerdote, de las manos del sacerdote, porque las manos consagradas son las que pueden, de modo ordinario, de modo normal, tomar a Jesús, ¿ya? Pero a ustedes, que son ministros extraordinarios, también se les concede este permiso, entre comillas, y este gran privilegio de tomar a Jesús con sus manos, ¿ya? Imaginemos cómo se habrá sentido San José cuando tomó a Jesús, porque de repente tenían que ayudar a la Virgen, tomar el cuerpo de Cristo, ¿no? Y decir, este pequeño bebé es Dios, estoy tomando el cuerpo de Dios, ¿ya? Entonces es algo muy sagrado este ministerio, ¿no? Aún siendo un ministerio extraordinario como les toca a ustedes, porque extraordinario no significa que es un superpoder, no, sino que significa que cuando no puede ejercerlo el ministro ordinario, que es el obispo, el sacerdote y el diácono, entonces la iglesia requiere de la ayuda de ustedes, ¿no? Para distribuir la comunión, si es que es mucha gente en la misa, pero si el sacerdote puede dar él la comunión, es mejor que lo haga él, ¿ya? Hay gente mucho que no aceptan recibir el Santísimo de manos del laico.
Claro, eso también es un error porque es como no obedecer lo que la iglesia está orientando que se puede hacer. Y más todavía, por ejemplo, cuando está en verano, está muchas veces en Villarrica, en la catedral, que hay muchos turistas, y llegan a la entrada del templo y miran que hay un diácono, o sea, no es. Claro. Entonces, Bueno, no sé, ¿dónde está nuestra ¿dónde está la fe? la devoción? Nuestra pureza, está más agendado. Claro. Pero bueno, no nos corresponde a nosotros juzgar la intención de ellos, ellos verán. Si se lo pierden nomás. ¿Qué le vamos a- Pero sí que ustedes no tienen ningún problema de poder dar la comunión cuando el sacerdote lo solicita, porque lo necesita. ¿Ya? Tampoco hay que cometer el otro extremo, ¿no? De dejarle todo el trabajo a los ministros, siendo que uno como sacerdote puede distribuir la comunión, o que el diácono puede distribuir la comunión y no lo hace por, no sé, por darle un falso protagonismo a los ministros, o por flojera, incluso puede ser también, ¿no es cierto? O por una mala costumbre. ¿Ya? Yo viví en otro país, que empieza con B, varios años, y ahí se adquirió una mala costumbre, y era que el sacerdote se sentaba en la hora de la comunión y solamente los ministros iban a dar la comunión. Eso es una exageración, obviamente, ¿no? Porque por algo el nombre dice ministerio extraordinario. Cuando se necesita la ayuda, se requiere. Estamos claros, ¿no? Obviamente que somos tan pocos sacerdotes que ¿cómo nosotros vamos a darle la comunión más encima a todos los enfermos que hay en la comunidad? No habría tiempo para ir a tomar las otras misas, ¿no? Por ejemplo, hoy día ustedes saben, yo tengo 3 misas. Eh, Así es la vida de un sacerdote, ¿no? Es muy ocupada. Entonces, el trabajo que ustedes realizan es muy importante y necesario hoy en día. Y bueno, y si no lo valoran, ya si algunas personas lo miran con desprecio o con escándalo incluso, no se preocupen porque ustedes están haciendo la voluntad de Dios. ¿Ya? Y si a Jesús lo despreciaron por hacer su trabajo, decían, este es solamente un carpintero nomás, pues, ¿eh? ¿Por qué viene ahora como profeta? ¿Ya? Entonces, ¿quién más nos espera a nosotros? Igual nos toca sufrir un poquito el desprecio, la humillación por causa y amor a Cristo. Bueno, dicho eso, la posibilidad de tomar a Jesús ya, para ir a darlo a los enfermos, para distribuir la comunión, para celebrar una liturgia en ausencia de sacerdote el día domingo, por ejemplo, y distribuir la comunión a los fieles, es son algunos de los trabajos que a ustedes se les confiere, ¿no? En este ministerio. Pero también hay otro, que es poder exponer el Santísimo Sacramento para adorarlo. ¿Ya? No sé si sabían que se puede hacer eso. Es parte del ministerio extraordinario de la comunión poder exponer a Jesús. ¿Mm? Y si hay, por supuesto, la autorización del párroco, etcétera, en una capilla, en un momento determinado, y existe la custodia y se hace en forma digna como corresponde, y el sacerdote no puede, no hay diácono, entonces le corresponde por jerarquía, digamos en este caso, y por la orden del obispo que les dio este ministerio, al ministro de la comunión. ¿Mm? Colocar al Santísimo en la custodia para que la comunidad pueda adorar al Señor. ¿Mm? Qué bendición, ¿no? Entonces, eso se puede hacer. ¿Mm? Ahora, lo que no corresponde mucho es hacer todas las oraciones que hace el sacerdote o el diácono, porque algunas están reservadas para el ministro ordinario, ¿no? Se pueden hacer varias oraciones que están en el Oremus, por ejemplo, ¿ya? Pero esa oración que se hace antes de la adoración, antes de la bendición, mejor no hacerla porque es una oración propiamente clerical, ¿ya? Y mucho menos, por supuesto, se puede tomar la custodia y hacer una bendición con el Santísimo porque eso le corresponde solo al sacerdote y al diácono y obviamente al obispo. Pero ya poder estar ante el Señor y poder adorarlo como Jesús, perdón, como la Virgen y como San José, viendo al niño Dios, ¿no? En el pesebre. ¿Sí? Ustedes saben lo que significa Belén, ¿no es cierto? Belén, Bet Lehem, ¿no? Bet es casa, Lehem, pan.
Entonces Belén significa casa del pan. Entonces es muy significativo que Jesús está en el pesebre, que es el lugar donde comen los animales, como el pan de vida eterna. Entonces la primera adoración eucarística fue la que realizó la Santísima Virgen, San José, luego se le unieron los ángeles y los pastores la noche en que nació Jesús. ¿Ya? Entonces permitir que la comunidad pueda vivir este momento, ¿no?, de adoración es algo muy grande, ¿no? Tal vez no podemos en todas las parroquias de un viaje tener capillas de adoración perpetua, pero podemos empezar de a poco, ¿no? Yo recuerdo que aquí el indicio primero de la capilla de adoración, no sé si alguno de los presentes lo puede corroborar, fue que los ministros de la comunión querían adorar a Jesús en una horita del día sábado. Entonces, ¿se acuerdan que hace muchos años atrás fue así? Entonces se exponía a Jesús durante la mañana acá, entonces venían los puros adoradores nomás, ¿ya? Y eso se fue haciendo mucho tiempo, ¿no? Yo creo que a partir de ese gesto de buena voluntad, el Señor nos quiso bendecir hoy con la capilla de adoración perpetua. Entonces las cosas grandes comienzan de a poquitito. Y ahí ustedes pueden asumir este gran trabajo y desafío de ir llevando la adoración perpetua, o al menos la adoración permanente, en el sentido de hacerlo con una frecuencia, ¿no es cierto?, toda la semana, a sus comunidades, ¿ya? Si es que los párrocos les apoyan en esto, ¿no es cierto? Yo creo que ese es algo muy bonito, porque también en la misa, hermanos, la primera misión que tiene el fiel cristiano es adorar a Jesús. Y hay muchas oraciones que se hacen durante la misa que implican que uno está adorando a Jesús, presente en la Eucaristía. Vale, quizá para agregar un poquito lo que está diciendo como cosas de ministro que hicimos. A los 25 años, más o menos, comenzamos. Teníamos la tarde de 6, preparándonos para la Santa Misa el día sábado, de 6 a 7. Después lo tomamos de toda la tarde. Y llegó un momento, con Manuelita a la cabeza, donde está preparado para diácono, empezamos desde las 8 de la mañana, todo el día en oración al Santísimo. Y los ministros, cada ministro tiene una hora. De a dos, porque éramos hartos ministros. Sí. Entonces tomamos durante todo el día. Sí. Nuestra gratitud es a los ministros de la comunión, porque fueron ellos los que iniciaron esta corriente de adoración eucarística acá. He conversado con algunas personas que son capaces, no son capaces, ¿no?, han recibido el don de ver lo que pasa realmente en la Eucaristía. Personas que son de Chile, ¿ya? Una de ellas me dijo que una vez vio un rayo en la hora de la consagración, cuando el Padre hace así, ¿no?, y la consagración, vio el rayo que venía del cielo. Ese rayo era dorado, y después en ese rayo se posaba en el cáliz con el vino, con el color rojo y dorado, y se posaba en el copón con hostias, con el color blanco y dorado. Y en el rayo se veían como unas formas vivas que se movían, ¿no?, que eran las hostias, ¿no?, era el cuerpo de Cristo que iba, ¿no es cierto?, a transubstanciar, es decir, a transformar ese pan en el cuerpo de Cristo. Pero ese milagro viene del cielo, en cada misa. Entonces, que esa persona haya podido ver eso es un regalo muy grande, ¿ya? Y ella me dijo, padre, por favor, no lo cuente mucho, pero en este momento yo lo cuento porque es un regalo para toda la Iglesia, tratar de comprender mejor qué es lo que pasa realmente en la Eucaristía. Es un milagro demasiado precioso, que ocurre ahí, que a pesar de que seguimos viendo pan y vino, no, estamos delante de Cristo, y Cristo vivo. Toda la humanidad, toda la divinidad de Cristo está presente ahí. Bueno, también en el desierto, cuando Satanás le dice a Jesús con mucha frescura que lo adore, Jesús obviamente cita la Escritura y le dice, no, apártate, ¿no? Al Señor tu Dios adorarás, solo a Él darás culto.
¿Mm? Entonces, realmente, hermanos, cuando uno entra en esta dinámica de adorar a Jesús, parece que toda la vida se ordena. Porque a veces uno, sin darse cuenta, empieza a tener idolatrías, ¿no? Idolatría significa adorar cosas creadas, que en sí no son malas, pero que al final el corazón se apega tanto a ellas que le terminamos dando todo nuestro cariño, nuestro tiempo, nuestra dedicación, y nuestra vida se nos desordena un poco, ¿no? Entonces decimos, ¿por qué estoy seco? ¿Por qué mi espiritualidad se ha venido tan a menos, ¿no? Es porque nos falta colocar el orden donde debe estar. Solo a Dios adorarás. Y qué mejor manera de expresarlo en la práctica que tener un tiempo, ¿no es cierto? Un tiempo razonable, pero un tiempo importante de la semana para adorar a Jesús. No quedarnos solo con la misa, porque ya eso es una gran cosa, pero el Señor nos está pidiendo algo más, ¿ya? Igual como cuando le dice a sus apóstoles, no pudieron acompañarme ni siquiera una hora en el huerto de los olivos, ¿ya? ¿Se acuerdan? Que el Señor les pidió, por favor, acompáñenme en oración, ahora los necesito más que nunca, ¿no? Entonces, claro, se quedaron dormidos. Y a veces, claro, los adoradores se quejan de eso también, se quejan de sí mismos, ¿no? Que se quedan dormidos en la capilla. Pero por lo menos estamos intentando, ¿no es cierto?, unir. Es que hay varias partes que bien fuertes en la Biblia cuando dice, si ustedes quieren más a su esposa que a mí, o quieren más a su padre o a su hijo, Son dignos míos. o cuando dice también, deja que los muertan, que los muertan. O sea, ahí uno lo deja pensando mucho en nuestra forma de estar. Exacto. Entonces realmente, hermanos, dedicar una hora para adorar al Señor, o dos, qué sé yo, a la semana, simplemente hay que decir, eso es el mejor tiempo que podemos usar. No es perder el tiempo, ¿ya? Sino que es poner las cosas en su lugar. Solo a Dios adorarás, pero ¿cómo lo vamos a hacer en la práctica? Aquí tenemos el camino. Después, cuando Cristo sube al cielo, los bendice, se separa de ellos, Lucas 24, 50-52, ¿y qué hacen ellos? Lo adoran. Claro, porque Jesús, cuando se va al cielo, manifiesta toda su divinidad también, ¿no? Y se vuelven a Jerusalén con gran alegría. En la carta de San Pablo a los filipenses se constata la necesidad de adorar a Jesús, cuando el apóstol nos dice, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra y en el abismo, y toda lengua proclame que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2, 10 al 11. Solo Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Y cómo se adora al Señor? Toda rodilla se pone, ¿no? Se doble ante Él. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel también conocía esta obligación de adorar a Yahvé. Cuando dice Éxodo 3, 34, 14, no adorarás otro Dios, o no adorarás a dioses extranjeros. Éxodo 34. Bueno, todos estos pasajes y muchos más de la Escritura nos invitan a tomar un cierto conciencia de la importancia de la adoración. Ahora, ¿qué sucede cuando uno se acostumbra a la adoración? ¿Se produce un cambio en nosotros? ¿Qué creen ustedes? Sí. Se empiezan a producir frutos que ni nos imaginábamos que se iban a dar, ¿ya? Se empiezan a producir muchos frutos, ¿no? Por ejemplo, el primer fruto que se reconoce es el fruto de la consolación y también de la acogida. Porque Jesús lo dice, ¿no? Lo escuchábamos en estos días también en la misa. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo les daré alivio, les daré descanso, porque mi corazón es manso y humilde, aprendan de mí, dice el Señor, ¿no? Entonces, ahí nosotros estamos literalmente, ¿no? De hecho, frente al corazón de Jesús, ante la hostia santísima. Y Él nos empieza a dar consuelo y alegría.
y esa mochila tan pesada que tenemos de preocupaciones se desocupa y nos liberamos de tantas cosas. Junto con esa consolación, el Señor también nos empieza a liberar de muchas cargas que tenemos que nos hacen daño y que nos envenenan, como algunos sentimientos tóxicos, ¿no? Por ejemplo, el rencor o el resentimiento. Y al estar con Jesús nos brota espontáneamente la necesidad de perdonar las ofensas o las deudas que tienen con nosotros. Entonces podemos hacer realidad esa parte del Padre Nuestro que es tan difícil, ¿no? Es una gracia que da el Señor. Todo aquel que se presenta ante Jesús y está con Él ahí, yo lo comparo como una especie de quimioterapia espiritual. Es como que si nosotros tuviéramos el cáncer del resentimiento o el rencor, y el Señor nos va liberando de eso, solamente por estarlo bien. También el Señor nos va liberando de otras ataduras que llamamos nosotros pecados capitales. Quien más, quien menos, todos tenemos una raíz de pecados capitales, ¿o no? ¿O somos inmaculados? Bueno, a veces tenemos raíces de soberbia, ¿cierto? A veces de avaricia, lujuria, envidia, pereza, ira, gula. Está enraizado en nosotros. ¿Cómo podemos sacar esa maleza? Viendo a Jesús. Dice una de las bienaventuranzas: felices los puros, porque ellos verán a Dios. Pero eso también funciona al contrario, a la inversa. Felices los que ven a Dios, los que adoran a Jesús en la Eucaristía, porque se irán purificando de todos estos pecados. Y también, como decía San Pablo, ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué no hago el bien que quiero? Romanos capítulo 1, me parece que es, ¿no? Y hago el mal que no quiero. Entonces, ¿quién nos liberará de esa concupiscencia, ¿no? De esa fuerza de gravedad que tenemos hacia lo que no agrada a Dios, hacia el mal? Solo Jesús. Si estamos con Jesús, adorándolo, contemplándolo, Él nos va a llenar el corazón de su Espíritu Santo, que nos ayudará entonces a superar todo aquello, ¿no? También, obviamente, que si nos libera de lo malo y si cierra estas heridas que tenemos, Jesús, por medio de la adoración, el Señor nos sella con su preciosa sangre. La sangre que Él derramó en la cruz, también a nosotros nos pasa por encima y produce como una suerte así como de escudo, como una campana de gracia, de protección, que no permite que los demonios vengan a entorpecer nuestra vida o a hacer influencias extraordinarias a veces, como hacen. Ellos no saben hacer. Solo cuando encuentran la brecha, pero si uno está rodeado de ese escudo de protección, como dice Efesios 6, la armadura de la fe, que nos da Jesús en el Santísimo, entonces todos los ataques del demonio rebotan, por decir así, esas flechas incendiarias no penetran, ¿no? Y nos encontramos con una paz interior tan grande que no podemos entender qué es lo que ha cambiado en nuestra vida. Bueno, no tenemos ese moscardón, como siempre, dando cuenta, que es el espíritu maligno, que como dice San Pedro, es como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, imagínense, hermanos, que regalo tan grande, vernos libres de esa opresión espiritual. Estamos viendo frutos realmente importantes que el Señor nos regala, ¿no? Luego se va produciendo en pasos posteriores, ¿no? Si perseveramos en adorar al Señor y lo hacemos un hábito, entonces el Señor nos regala otra gracia, que es la conversión, la metanoia. Es aquello que dice la Virgen en Lourdes, en Fátima, en varios momentos dice penitencia, ¿no? Oración y penitencia. En estos días la Santa Sede aprobó una manifestación de María que se dio en 1947 llamada Rosa Mística. Y aparece la Virgen con 3 rosas acá, una blanca que significa oración, una roja que significa sacrificio que hay que hacer para tomar nuestra cruz, y una dorada que significa penitencia. Pero penitencia, en el fondo, ¿qué significa? Conversión. Que poco a poco vamos cambiando, sin darnos cuenta. Yo no sé lo que me está pasando,
al estar visitando tanto al Señor, que mi vida va a cambiar. Poco a poco como que Jesús se va apoderando de todo mi ser, de mi cuerpo, de mi alma, de mis proyectos, de mis sentimientos, y ya no es mi voluntad, sino la voluntad del Señor la que se manifiesta a través mío. ¿Pero por qué? Por una gracia extraordinaria de Dios, nomás, y porque hemos estado en su presencia. Ese obviamente es un fruto de santidad. Entonces aquello que dice Jesús, sean santos, como el Padre Celestial es santo. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que uno inmediatamente escucha eso y dice, pero ¿cómo yo voy a ser santo? Si yo no soy capaz. ¿Ya? Debe ser para otro que está hablando. No, es para todos nosotros. ¿Ya? Pero la manera de ser santo es solamente una. Es estando muy cerca de Jesús. Si estamos con Él, la verdad es que nos va a ir bien en todo. Pero eso significa también ser capaces de ir podando de nuestra vida ciertas actividades que a lo mejor no son malas, pero están de más. Por ejemplo, ver muchas novelas, ocupar mucho tiempo para la televisión, para la distracción, en el caso de los varones a veces nos interesa más ver deporte, cosas así, o en las redes sociales, meternos ahí, que la copucha del día, ¿no? Es que tengo que estar informado, dice uno, pero ¿qué? Pura curiosidad, ¿no? Y el tiempo se nos va como el agua entre los dedos y no lo aprovechamos para adorar al Señor, o al menos para rezar el Santo Rosario, o para ir otro día a misa, o para preparar una buena confesión. Entonces hacer ese sacrificio nos hace tanto bien, porque lo que nos va a dar el Señor en cambio no tiene nombre, es demasiado grande el regalo, como estamos viendo aquí, el fruto que se va dando. ¿Ah? También el Señor dice, la paz les dejo, mi paz les doy. Mi paz no es como la que da el mundo. Entonces, ¿queremos nosotros experimentar la paz del Señor? La paz del Señor no es solo ausencia de problemas o ausencia de conflictos. Podemos estar inmersos en muchas tribulaciones, pero no por eso vamos a dejar de tener una tremenda paz en el corazón. Yo les aseguro que aún en los momentos más difíciles, la Virgen y San José nunca perdieron la paz. Cuando Jesús se les perdió en el templo, cuando tuvieron que huir rápidamente a Egipto porque Herodes perseguía al niño, sea lo que sea, aunque el demonio esté ahí al acecho, si estamos con el Señor no vamos a perder la paz. Aquello que dice el Salmo 22 o 23 en otras Biblias, ¿no? El Señor es mi pastor, nada me habrá de faltar. Y ahí también cita la Eucaristía, porque dice, has preparado delante de mí una mesa, un banquete. Ese banquete sin duda es la Eucaristía. Como vemos también, esta paz produce otros frutos tangibles como la alegría y el gozo. Uno sale de la adoración y con la sonrisa de oreja a oreja, porque da tanta alegría estar con el Señor que no se compara con las alegrías mundanas, por decir así. ¿Ya? También es importante saber que cuando estamos ante Jesús, no solamente nosotros logramos frutos en nuestro corazón, sino que también logramos frutos en el corazón de Jesús y en el corazón de la Virgen Inmaculada. Porque cuando el Señor se aparece a Santa Margarita María de Alacoque en Francia, ¿ya? En 1675, le dice que el corazón de él está lleno de espinas todavía, por la indiferencia de los cristianos, especialmente, ¿no? Lo que le duele a Jesús no es la indiferencia de los judíos, de los maometanos, de los hindúes, de los ateos. Lo que le duele al corazón de Jesús es la indiferencia nuestra, de los católicos, que llegamos a la iglesia y a veces ni siquiera nos arrodillamos así para reconocer que está presente, ¿no? Y que nos da lo mismo, pasamos así como pasamos frente de él, como si no existiera, o bueno, está guardadito Jesús, ahí está seguro. Pero falta algo, falta una delicadeza, ¿no? Un cariño especial, porque si el Señor está ahí, no es porque Él quiera estar ahí, ¿no? En esa caja fría, sufriendo, ¿ya? La soledad y la indiferencia, ¿no? Es porque Él espera reposar después en nuestro corazón y espera que nosotros estemos con Él. Entonces lo vamos a reparar. Y también la adoración
nos ayuda a nosotros a redimir más almas, porque todos somos corredentores, igual que la Virgen, que es corredentora. ¿En qué sentido podemos ser corredentores? Ofreciendo nuestra adoración por la salvación de las almas, ¿no? Para que muchos pecadores se conviertan, partiendo por uno mismo. Tenemos que reconocernos como el primer pecador que debe convertirse, pero lo que dice la Virgen es que a ella lo que más le duele en su corazón no es tanto el mal que estamos padeciendo en este mundo, sino el mal que estamos padeciendo en el otro mundo, ¿ya? Por eso le muestra a los niñitos en Fátima el infierno, con un dolor inmenso. Ella como madre sufre y está lagrimando todavía, su corazón está con la espada atravesada, porque muchas personas cuando mueren, su alma se va a la condenación eterna. Y ella sabe y ve eso y no puede hacer nada. ¿Por qué no puede hacer nada? Porque ella necesita de nosotros. Ella dice, recen y hagan sacrificios para que muchos pecadores se conviertan. Porque muchas personas están yendo al infierno, están cayendo ahora mismo por una sola razón. Nadie ora por ellos, nadie repara, nadie se sacrifica por su conversión. Entonces, yo creo que, imagínense, estamos salvando el mundo, literalmente. Si vamos a la adoración y con esa actitud, ¿no es cierto?, queremos ofrecer esta hora por la salvación de las almas, por la paz en el mundo, la paz en el mundo, sí. La verdad de las cosas es que el destino de la humanidad, de la historia, no está en las manos de los gobernantes, de la ONU, de los grandes ejércitos militares, está en manos de los cristianos, literalmente. Porque la Virgen le dice a los niñitos en Fátima, si ustedes rezan mucho el rosario, si los católicos siguen orando el rosario, no vendrá otra guerra tan terrible como la que están padeciendo, que era la Primera Guerra Mundial. Cuando se aparece la Virgen todavía estaban en guerra. Pero si dejan de rezar el rosario, lamentablemente vendrá otra guerra peor. ¿Se fijan? Entonces, tal vez nosotros ahora, en este momento, 2024, deberíamos estar en guerra, porque han pasado tantas cosas feas, ¿no?, en el mundo. ¿Y por qué no estamos en guerra? Seguramente que hay mucha gente que está rezando el rosario, o que se está ofreciendo como alma víctima junto a Jesús en la Eucaristía. Entonces podemos cambiar el destino de la humanidad también, ¿ya? Podría seguir diciendo otros frutos, como por ejemplo lo mucho que nos ayuda a conseguir más vocaciones. Lo que más falta hoy en día en la iglesia, ¿qué son? Vocaciones. ¿De qué tipo? Primero, sacerdotales. Casi estamos quedando sin sacerdotes y sin seminaristas en los seminarios. Religiosos y religiosas cada vez menos, ¿no? También necesitamos vocaciones de personas que quieran formar matrimonios cristianos, porque hoy en día la juventud no se casa, ¿no?, se junta, ¿no? Y eso es porque no han sentido el llamado de seguir a Jesús más de cerca. Entonces para ellos es una convención social nomás, ya no le llama la atención. Entonces eso demuestra que no se han convertido, no han conocido a Jesús. Entonces hay que orar por las conversiones, por las vocaciones, para que haya familias santas, para que haya más adoradores, que tengamos adoradores. Nosotros tenemos un tremendo desafío acá en la parroquia, porque tenemos la mañana, está completa, los 7 días de la semana. La tarde está completa, los 7 días de la semana. La noche, hasta las 12, está completa, los 7 días de la semana. Pero la madrugada, de las 12 a las 6 de la mañana, parece que tenemos 2 noches nomás ocupadas, 2 madrugadas. Entonces, nos faltan corazones heroicos que estén dispuestos a estar ahí. Si lo logramos los 2 primeros años, teníamos 24/7. Y ahora nos está costando tanto, ¿no? Entonces, que el Señor llame a nuevos adoradores, pero tienen que ser adoradores heroicos y que tengan condiciones de salud y posibilidad, ¿no es cierto?, de venir acá a estar en la noche, en madrugada. Así que eso, ya voy concluyendo. Pero quiero citar al Papa Benedicto XVI, que llegó a decir lo siguiente, ¿no? La adoración no es un lujo, sino una prioridad. ¿Ya? O sea, no es como una espiritualidad para ciertas personas más beatas.
que se pueden dar ese lujo. No, tratemos de hacernos el tiempo porque es algo muy importante, como hemos visto. Aunque sea que empecemos de a poco, ¿ya? En nuestras parroquias y en nuestras comunidades. El Papa Juan Pablo II, que fue el gran promotor de las capillas de adoración perpetua, sobre todo en la encíclica Ecclesia de Eucaristía, que fue la última que escribió, y en otras alocuciones, llegó a decir que algún día vendría el reinado eucarístico de Cristo, que coincide con un nuevo Pentecostés en la humanidad, ¿ya? Y eso es porque el Papa Juan Pablo II era muy mariano. Él tenía una consagración total a la Virgen María, tanto así que su lema de Papa pontifical era totus tuus, dirigido a la Virgen, todo es tuyo, madre, y todas mis cosas tuyas son. Entonces, la Virgen es la que va a aplastar la cabeza de la serpiente, también en esta época. Entonces, por más cosas malas que nosotros vemos, que está pasando, que los instrumentos de Satanás tienen una agenda, incluso le llaman Agenda 2030, con una serie de cosas que desagradan a Dios, uno dice entonces vamos de mal en peor. O sea, quiere decir que nuestro destino es el precipicio. Y no hay que pensar así, de ningún modo, porque la victoria no la tiene el maligno, sino que la tiene la Santísima Virgen. Cristo quiere vencer a través de su madre. Por eso dice Génesis 3, versículo 15. ¿Qué es lo que le dice Dios a la serpiente? Pondré enemistad entre ti y... ¿Y quién? Entre ti y la mujer. ¡Qué increíble! ¿Quién es la mujer? No puede ser otra que la Inmaculada, la única que con su fiat le aplasta la cabeza al maligno. Entonces, la mujer es la que también en estos tiempos le va a aplastar la cabeza y va a vencer al maligno. Pero lo que quiere la Virgen, por sobre todas las cosas, es que nosotros adoremos a Jesús. Adoremos, que vayamos a la Eucaristía, que recemos más la palabra de Dios, que eso se traduzca también en obras, ¿no es cierto? Que podamos ayudar a los más necesitados, a los más desfavorecidos, no solo con obras de caridad material, que eso es importante, sino también espiritual, porque hoy en día hay mucha gente que está angustiada y en el ámbito de la juventud se nota mucho eso, que la gente está muy perdida y como que están desesperanzados. Yo conozco muchos jóvenes que se están queriendo quitar la vida y tienen todo para ser felices, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque les falta Cristo, ¿no? Entonces, bueno, un pequeño testimonio que yo lo he podido vivir muy cercano, padre también lo conocen, es que hay personas como jóvenes, como dice padres jóvenes, que se han querido quitar la vida y por venir a estar una horita acá en la adoración le ha cambiado la vida y se han iniciado su proceso de conversión, pero así en tiempo récord, días, un par de días, y ya empieza a sentir deseo de Dios, deseo de saber más, deseo de estar acá, de querer seguir adorando, de hacer hasta madrugada. Tengo un hermano que estaba haciendo madrugada y él andaba perdido en el tiempo hace 2 meses acá, rogándose, y hoy día está adorando al Señor. Es un testimonio muy lindo que algún día tal vez se va a completar en algo más. concluyendo y aterrizando un poquitito, ¿qué podemos hacer nosotros como ministros de la comunión para entrar también en este mundo de la adoración eucarística? Yo propongo, primero, crecer en devoción eucarística a nivel personal. Segundo, a nivel comunitario. Entonces ahí podemos hacer algo que sería como una especie de astucia desde el punto de vista de la fe, porque Jesús nos dijo: sean mansos como las palomas, pero también sean astutos como las serpientes. Entonces, para no complicarnos tanto la vida, digamos, ustedes como ministros de la comunión tienen todo el derecho de, si reciben la hostia, ¿ya?
antes de ir a llevársela al enfermo, de adorarlo. Lo pueden adorar si es que lo llevan aquí o en la mano. Entonces pueden tener una actitud de adoración. Si pueden darse una pasadita a su casa o a una capillita, un lugar tranquilo, y pueden abrir el portaviático y mirarlo al Señor, levantarlo un poquitito para verlo y dedicar un tiempo de adoración. ¿Les parece? Aunque sea, empecemos 10 minutos, de ahí podemos saltar a 20 minutos, y vamos creciendo, porque finalmente esto es como un hábito, no lo voy a comparar como un vicio, no, pero es una adicción, sí, es una adicción buena. Cuanto más adoramos a Jesús, más corto el tiempo se nos hace, ¿no? Queremos más y más. Así que no teman, ¿ya? Ustedes tienen esa facultad, ¿ya? De exponer al Señor para la adoración. Lo pueden hacer a nivel personal, le pueden pedir a la familia que nos acompañe un ratito para adorar al Señor. Ojalá en silencio, porque estamos en un mundo tan lleno de ruido, digamos, que tenemos silencio, simplemente estar con el Señor, descansar con Él, ¿no? Qué contento se va a poner Jesús, ¿no? Ahora, si pueden hacer esto a nivel comunitario, háganlo con sus hermanos que ustedes benefician, los enfermos que reciben la comunión. En vez de llegar así como médico y que entrega la hostia y chao pescado, sino hacer algo, darnos un tiempito y decirle al hermano que está enfermo, ¿te parece que hagamos un momentito de adoración? Sí. Entonces, y lo contemplamos, ahí lo adoramos juntos en silencio, se puede hacer un cantito, algunas oraciones también apropiadas. Entonces adoramos con el enfermito, siempre y cuando no sea muy intrusivo o impositivo, pero de a poco, si la familia es católica, yo creo que va a ir agradeciendo que se le dé esa posibilidad. Y después, a nivel todavía más amplio, puede ser con sus comunidades, que muchos de ustedes tienen comunidades en sus capillas urbanas o rurales, ¿ya? Y ahí invitar a la gente para, si están con la hostia para llevársela a un enfermo, aprovechen la oportunidad de hacer un momento de adoración. Existen unas custodias así chiquititas que se le puede poner la hostia chiquitita, ¿ya? Existen. Así que seamos pillos, como se dice, astutos desde el punto de vista de la fe, porque tenemos esa posibilidad de crecer en adoración, y cuando se vaya generando ese vínculo con Jesús en adoración eucarística, poco a poco eso va a ir creciendo como una semillita, ¿no? Después podemos recurrir al párroco y decir, ¿por qué no tenemos una horita de adoración un día a la semana con la comunidad? Nosotros nos encargamos, etcétera, y vamos de poquitito instaurando esa tan buena costumbre. ¿Ya? ¿Les parece? Muy bien. Esa semilla, yo quiero aquí agradecer a una hermana, porque me ha tocado ver llegar a esa familia hoy día, porque ella no puede, y lo voy a decir con nombre. Esos rincones de adoración que hizo Margarita, mi hermana ya, para conocer lo que ella visitaba. Y ella es la que está ahí. Y son dos familias, tres familias, y ellos tienen su lugar de adoración. Seguramente ella lo comenzó en algún momento. Ella sembró, y yo estoy, Dios, cuando veo ese lugar de adoración, un rato, aunque sean 12, 5 minutos, con el Señor ahí. Sí. Entonces, bueno, a veces también eso es lo que dice, comenzarlo a hacer. ¿Sabe por qué es bueno, don Luis? Porque poco a poco se va generando en mi conciencia, en mi alma, en mi percepción, la certeza de que yo no estoy portando algo que le va a hacer bien a alguien, sino que yo estoy con alguien con mayúscula, y ese alguien tiene sentimiento, quiere estar con uno, quiere conversar, tiene amor, ¿ya? Tiene tanto para darnos, ¿no? Entonces, démonos el tiempo para ir generando ese nuevo vínculo más personal con el Señor. No llevo algo, llevo a alguien divino, que es Jesús mismo. Perdón, yo quería compartir una historia que no hace mucho que lo leí.
Porque está que lo conocí. Al principio usted dijo, habló del sacerdote, las manos. En un lugar determinado de esa historia se criticaba mucho la vida que llevaba el curita en ese pueblo. Mujeriego, borracho, tenía todo. ¿Ya? Pero antes él tenía el don de sanación. Y a uno enfermo, antes le dijo, un ministro le dijo, anda sacerdote que te bendiga. ¿Y cómo viene este cura? Es cura de aquí, que ya tenía todo. Pero tú no vas al sacerdote, o sea, no vas con esa persona. Fíjate en sus manos. Cuando él consagra, ahí está Jesús, le dijo, porque sus manos son santas. Si tú vas con fe, por muy malo que lo sea, pero sus manos están consagradas. ¿Sí? Y si Él te bendiga, y acuérdate que te vas a sanar. Y si tú miras bien la comunión, cuando hay a una misa, ¿cómo un poco así, pasaría no decía, cómo esa luz que sale del altar, porque Él te imponiendo las manos y ahí está Jesús hablando. Esa persona fue, realmente el Padre me puede bendecir con fe. Me puede poner sus manos sabiendo que sus manos están consagradas porque había tocado a Jesús. Sus manos ungidas. Exactamente. Jesús. Entonces, lo importante es esa cosa, a veces miramos a la persona entera. Y claro. ¿Sí? Y ahí qué bueno que puso ese tema, don Luis, porque si nosotros necesitamos fe para descubrir a Cristo vivo en la Sagrada Comunión, necesitamos 100 veces más fe para descubrir a Jesús vivo en la persona del sacerdote. Claro, es más difícil, pero también el amor a la Eucaristía nos va a llevar a eso, porque eso que usted cuenta me recuerda también a San Francisco de Asís, ¿ya? Y con esto sí ya voy terminando, porque creo que nos pasamos la hora. A San Francisco de Asís una vez llegaron unos discípulos y le dijeron, mira San Francisco, nosotros en esta misión de avanzada hemos descubierto que en este pueblo el sacerdote es todo lo que usted dijo y más todavía. Así que por favor llegue donde él y llámele la atención al curita, por favor, ¿no? Y San Francisco fue, por supuesto, a hablar con el sacerdote porque iban a comenzar una misión en esa comunidad de todo el párroco. Y cuando se acercó a él, se le arrodilló y le tomó la mano y la besó. Y le dijo, gracias, Padre, por ser sacerdote. Porque por sus manos consagradas, nosotros hoy día vamos a poder tener la Eucaristía. Y todos los discípulos quedaron así con la boca abierta, porque pensaban que San Francisco por lo menos lo iba a retar, lo iba a corregir, ¿no? Solamente fue a dar gracias. Claro, y el sacerdote después dijo que con ese gesto se convirtió en un muy buen sacerdote. ¿Está bien? Seguramente una vez más, pero bien, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes y les bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Quedemos en la paz del Señor. Gracias a Dios. Sagrado Corazón de Jesús, Inmaculado Corazón de María, sea la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros.